Gracias por sintonizar Más Consciente, porque el día de hoy tenemos un tema fundamental y quiero preguntarte, ¿sabes lo que es esto? Sí, es un vaso de agua, pero vayamos más a fondo. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? A mí me gustaría saber qué opina de esto la protagonista de esta emisión. Para ti, ¿está medio lleno o medio vacío? Pues yo creo que lo que realmente importa no es discutir si es lleno o vacío, más bien qué es lo que tenemos que hacer para que podamos seguir teniendo agua en nuestros vasos, en nuestras casas, en nuestros ríos, ¿no crees? Ay, tienes razón, Conciencia. De este tema ya estuvimos platicando. ¿Qué te parece si recordamos un poco del programa anterior? Adelante. Vamos a ver. Ser más conscientes implica tratar de reflexionar sobre nuestra propia relación con el agua. Como seres humanos siempre estamos moviéndonos y construyendo procesos sistémicos. En este interviene sector gobierno, sector privado, empresarial, académico. Hay muchísimos actores que se correlacionan. Aquí hay un trabajo enorme que tiene que hacer la autoridad por todo lo que sucede en la red pública. Pero hay que tener mucha claridad que una vez que el tubo entra a nuestra casa, de ahí para adentro es nuestra responsabilidad. Entonces, todos los tinacos con fugas, waters que están echando agua y todo eso, cae en cancha de los ciudadanos. ¿Qué nos toca a cada uno? Sin duda debe haber un seguimiento y una evaluación. Yo quisiera en esto subrayarlo muy claramente, porque aunque en este programa nos enfoquemos a qué podemos hacer como ciudadanía consciente, y que me parece imprescindible, no deja de lado el evaluar y dar seguimiento a los otros actores, cómo van las políticas, qué acciones está tomando la industria, porque tan relevante es que el ciudadano tome conciencia y participación, como que los otros sectores también se involucren y tengan un granito o una piedra en la pirámide de arena, ¿no? A todos nos toca. Hoy vamos a platicar sobre algunas maneras de cuidar y aprovechar el agua, un elemento fundamental para la vida en la Tierra, pues del agua depende la supervivencia de todos los seres vivos del planeta. Así es, Conciencia. Y nos da mucho gusto recibir una vez más aquí en el estudio a Carmen Maganda Ramírez, investigadora titular de la Red de Ambiente y Sustentabilidad de INECOL, doctora en Antropología por el CIESAS, con estancias postdoctorales en Estados Unidos y Francia. Platicábamos también que es miembro de la Red de Custodios del Archipiélago, guardiana del agua. Tiene un sueño que es un mundo más empático, interconectado con la naturaleza. Totalmente. ¿Estoy en lo correcto? Gracias por invitarnos de nuevo al programa. Muy interesante la charla del anterior. Y sí, así es. Yo pienso que hay algo en lo que nos falta hacer clic e interconectarnos, y el agua es sin duda un elemento que tenemos que interconectar. Por naturaleza, ¿no? Totalmente. Y bueno, también vamos a estar platicando, nos da mucho gusto recibir a Tajín Fuentes Pangay, licenciado con especialidad en etnología por la Escuela Nacional de Antropología, ELENA, y que ha ocupado distintos cargos en instituciones gubernamentales, privadas y también en asociaciones civiles. Hoy es director general de Sendas AC y nos da mucho gusto recibirte, Tajín. No, al contrario, el gusto es mío. Me encanta venir a estos espacios y particularmente esta segunda invitación, perfecta. Para platicar de las asociaciones civiles, pero también la parte de las políticas públicas, claro, que ayudan mucho o no, a que estos temas pues tengan pues a que alguien los atienda, ¿no? Como debe de ser. Son importantes las políticas públicas que yo creo que hay personas muy expertas, muy especializadas, con muchísimos conocimientos técnicos y legales y demás, que hacen políticas públicas hídricas muy interesantes y muy completas, de hecho. O sea, hay ejemplos y hay también iniciativas a nivel global, como el derecho humano al agua en Naciones Unidas, también muy bueno. Pero luego, ¿qué pasa de allí, de estas políticas públicas? ¿Cómo pueden llegar a aterrizar en el día a día, en ciudadanos como nosotros, y sentir que algo positivo se está aplicando? Allí está el tema, el asunto, en donde nos hace falta, como mencionaba al inicio, interconectarnos, porque también nos podemos interconectar con las políticas públicas de una mejor manera. Que estén hechas de una manera en que la población las pueda adoptar más fácilmente.
Sin duda, yo creo que es mucho sobre la divulgación, o sea, cómo se van a divulgar estas políticas, cómo se van a hacer llegar a distintos espacios. Pero muchas políticas públicas al ciudadano, a veces hay una gran brecha, un vacío, no siempre hay un diálogo directo sobre qué pasa, o sea, cuál es el derecho humano al agua y quién soy yo sin agua en mi colonia, ¿no? O sea, a veces esa brecha no nos permite verla. Entonces, la divulgación sin duda es muy importante, pero también es muy importante tener un interés como ciudadano, un propósito, o sea, más conciencia, como aquí presente, sobre por qué me debo de preocupar e informarme más para conocer qué políticas del agua hay, qué me puede ayudar a que no haya tanto tandeo en mi colonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que en algún punto emerjan, o sea, converjan y emerjan y pueda haber un clic. La verdad es que a mí me gustaría también intervenir con un dato un poquito para darle jiribilla al asunto, un Muy poco bien. quizás. Va. La ONU celebra 2 días internacionales sobre agua y saneamiento. El Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y el Día Mundial del Retrete, que se celebra el 19 de noviembre. Ambas celebraciones van acompañadas de una campaña pública para crear conciencia sobre los problemas del agua, centrándose en un tema particular y tratando de inspirar actuaciones. Creo que todos conocemos el Día Mundial del Agua, pero el Día del Retrete es un poco menos conocido. ¿Ustedes creen que sea importante celebrar este día y difundirlo? ¿Qué piensan, Carmen y Tajín? Bueno, es una sorpresa. Yo no sabía que existía el Día Mundial del Retrete. Pero en el retrete se va gran parte del agua que consumimos. Sí, efectivamente. Yo creo que es una cosa importantísima, ¿no? Cuando hablamos de qué proporción del agua que se usa en las casas se va al retrete, es altísimo, altísimo, ¿no? Hablamos de pequeñas acciones, las acciones que pasan en casa. Una de ellas puede ser el modernizar tu retrete. Muchos de nosotros todavía tenemos en casa estos tanques grandes, viejos, de 20 litros. ¿Sí? Hoy en día, los modernos, los más eficientes, son muchísimo más pequeños, ¿no? A veces uno va al retrete y hace pis, unos cuantos mililitros, y le jala y se van 20 litros. 2 chorritos de pipí Sí, y 20 litros. Y 20 litros, tremendo. Y el retrete es un gran invento, ¿no? Nadie lo puede negar, pero tiene impactos tremendos. Por ejemplo, en Inglaterra se inventó el retrete de agua, ¿no? Y yo doy un dato. En 1959 se declaró biológicamente muerto el río Támesis. Es este río que pasa emblemático por Londres, ¿sí? Con tanto contaminante de retretes industriales y otras cosas, se murió. Pero la gran sorpresa es que hace unos meses volvieron a hacer un monitoreo biológico y resulta que producto de políticas públicas acertadas, bien hechas entre el gobierno y la ciudadanía, ¿sí? Desde hace unas décadas, hoy en día el río Támesis rebosa de vida y de buena vida, o sea, de peces, hasta especies que jamás se pensaba que había. Entonces, eso es un mensaje de esperanza, porque, por ejemplo, los que vivimos aquí en Jalapa, todos nuestros ríos, pobrecitos, están contaminados, el Carneros, el Sordo, que mucha gente, incluso, sobre todo los jóvenes, piensan que son drenajes, porque toda su vida los han visto hechos un drenaje, algo que huele feo. Pero si recordamos y recuperamos la historia, resulta que eran ríos limpios, hace no mucho, ¿sí? Y cuando uno ya dice, esto no era un drenaje, esto es un río, ¿sí? Y cuando uno ve historias como la del Támesis, ¿no? Dices, bueno, si el Támesis se recuperó, ¿por qué nuestros ríos veracruzanos no pueden volver a vivir? Nos da esperanza, ¿no? De que siempre habrá una forma de recuperarlo, y hablabas también ahí de un caso exitoso de políticas públicas. También hay movimientos ciudadanos en diversas partes del mundo que coinciden, como mencionaba hace rato, que hacen clic con políticas públicas decentes, o sea, que están como más integradas, que buscan cómo converger con diferentes iniciativas, ¿no? Incluyendo el sector privado. Y hablando del Día del Retrete, me voy a permitir dar otro dato. La Fundación Gates lleva años convocando al reinvento del retrete.
Y es muy interesante, es algo que podemos acercarnos a la fundación y ver qué iniciativas han ido saliendo, porque la idea es que de allí puedan venir nuevos modelos y nuevos diseños de hacia dónde llevar el desecho y demás. Y a mí me parece genial que siga siendo como una convocatoria abierta y que está jalando interés de ingenieros, arquitectos y demás para reinventar el retrete. Nuevas versiones que gastan menos, pero también hay otras opciones que no gastan nada, ¿no? Así es. Como por ejemplo también los sanitarios ecológicos secos, ¿no? Sí. Los baños secos. Claro. Además, bueno, sabemos muy bien que el agua potable de las ciudades y de todo el mundo viene de la lluvia. Después pasa por un proceso para potabilizarlo y que la podamos consumir. ¿Podrían explicarnos para el público cuál es el ciclo del agua? ¿Hay alguna manera de recolectarla en casa y consumirla de forma segura? Algo así que le llaman cosecha de agua. Cosecha de lluvia. Tajín. Bueno, a ver, hablo sobre la cosecha de lluvia, ¿sí? A lo mejor Carmen quiere hablar sobre el ciclo. Adelante. Pero dar un dato muy bonito. Aquí en nuestra ciudad, en Jalapa, se echó a andar el año pasado un proyecto piloto de cosecha de lluvia, de agua de lluvia, ¿no? Y entonces se instalaron en 80 casas igual número de sistemas de captación de agua de lluvia, con una tecnología que además hay que decirlo, orgullosamente mexicana, de una organización que lo desarrolló en nuestro país y que hoy en día, por cierto, ya exporta esta tecnología hasta Panamá, ¿sí? Esa tecnología ha impulsado, por ejemplo, en la Ciudad de México, junto con muchos trabajos de organizaciones civiles, académicos y gobierno, que en la Ciudad de México haya alcaldías como Coyoacán o Iztapalapa, que ya promueven como política pública la cosecha de agua de lluvia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? No es que estemos inventando el agua tibia. Todo el mundo ha captado agua de lluvia en sus casas, ¿sí? Pero ahora hay, por supuesto, una forma de hacerlo mejor. Una forma que nos ayude a limpiarla, que el agua que se llega a almacenar en nuestra cisterna llegue más limpia, ¿verdad? Y incluso con pequeños dispositivos que nos permiten clorar y luego obtener de la cisterna agua que es totalmente apta para los usos domésticos e incluso ya con un paso final de filtro para beber. Consumo humano. Entonces, aquí ya tenemos en Jalapa funcionando ese sistema. Por cierto, la Universidad Veracruzana se ha involucrado en monitorear los resultados en cuanto a calidad, ¿sí? Y la forma en cómo las familias han adoptado esta nueva tecnología, porque la idea es que esto debe ser política pública en Jalapa, Banderilla, Emiliano Zapata, Tlanehuayocan y, ¿por qué no?, en todo Veracruz. Replicarse en todo lugar donde pueda haber esta opción, ¿no? Para capturar una pequeña cantidad de agua en una parte de su ciclo del agua, que es la lluvia, ¿verdad, Carmen? Del ciclo del agua en sí, bueno, ¿qué puedo agregar? Estamos en medio de cambios climáticos globales importantes. Entonces, lo que conocíamos como en la escuela, ¿no? De donde el agua llueve, se evapora, se va a la tierra, se evapora, se va al mar y todo, pues ha tenido un impacto hoy en día, ¿no? Estamos ante escenarios de emisiones de gases en cantidades exorbitantes que han algunos impactado nuestra capa de ozono, hay efectos en cambios de clima, hay ahorita bastantes eventos hidrometeorológicos que no existían antes, ¿no? Estos huracanes de categoría 5 y demás cosas que nos tienen a todos guardándonos. Y bueno, parece ser que ya va a ser nuestra normalidad, ¿no? Esta alteración que está ocurriendo, ya más bien somos como seres en adaptación, en transición. Y la Tierra está viva y se está adaptando y todos los líquidos que están en la Tierra, superficiales, gas o en sólido, también se están transformando y adaptando, pero no lo digo como algo para tener miedo, o sea, lo digo contrariamente porque es una adaptación que ya estamos viviendo desde hace unos años. Y aprovechando que Carmen nos acaba de comentar una frase linda, el agua está viva, podemos hablar también de los derechos del agua. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto es mínimo 20 litros de agua al día por persona, que sea segura y asequible, que su costo no supere el 3% de ingresos del hogar.
que sea accesible físicamente, o sea que la fuente esté a menos de 1000 metros del hogar y su recogida no supere los 30 minutos. Carmen, Tajín, ¿creen que estos derechos del agua se cumplen en Jalapa? El derecho humano al agua, llevo un rato siguiéndolo, fíjate, tiene unos antecedentes maravillosos, viene de Italia y viene también de Bolivia, o sea, hay tanto movimiento atrás sobre cómo se fue generando ese derecho. En Jalapa, como en muchas otras ciudades, de entrada uno puede decir, bueno, creo que sí se cumple, ¿no? Hay un porcentaje por persona, una cantidad de litros que supera los 20 y esto ya nos ubica pues en un escenario muy favorable, ¿no? Pero no debemos de ver solo Jalapa. O sea, si estamos hablando del derecho humano al agua, justo es para ver donde no hay agua. O sea, Jalapa en este caso, queridísimo Jalapa, pues no es su situación, ¿no? Más extrema. Pero... Exactamente, pero este derecho es justamente para ver a los más de 2 millones que no tienen acceso diario, cotidiano, de agua potable, de agua de calidad en sus domicilios, ¿no? Si me permito sumar a esta iniciativa que cita la conciencia, está también los reporteros especiales de Naciones Unidas sobre el agua, ¿no? De hecho, el derecho humano al agua tiene diferentes reporteros. El actual es Pedro Arrojo, de Español, que él ya tenía bastantes trabajo con organizaciones sociales y académicas sobre el derecho al agua y ahora trae lemas como hagamos paces con los ríos, ¿no? Hagamos cosas. Y uno puede pensar de pronto, sí, todo esto es tan importante, tan necesario, pero entonces, ¿por qué no hace clic? Y es donde en el INECOL, con algún equipo de investigadores, nosotros estamos trabajando sobre los procesos cognitivos hacia la sustentabilidad. O sea, en donde como seres humanos, a pesar de que hay políticas e iniciativas, ¿por qué no todo el porcentaje de ciudadanía le entra o hacemos clic, ¿no? ¿Por qué todavía algunos tiramos el agua, como mencionaba Tajín, o regamos, en fin? Y entonces, este estudio de procesos cognitivos nos ha llevado ya a varias investigaciones donde nos estamos enfocando en dónde está el sentido de conocer un elemento vital, o sea, el propósito de poder rescatar un elemento vital y a veces, bueno, lo ponemos sin duda en la esfera de la empatía. Necesitamos desarrollar más empatía con el medio ambiente, la relación humano-agua y la interconectividad, ¿no? Sentirnos que trascendemos más allá de ciudadanos, somos partes de una cuenca, hay ríos que corren por abajo, suelos riquísimos y esto es muy importante no solo para rescatar el elemento, sino también yo diría para darle un sentido a nuestras vidas. Ser conscientes de todo lo que estos afluentes nos regalan, todo lo que nos da. Y de hecho también parte del trabajo que se ha realizado es con los habitantes de estos lugares, desarrollando también proyectos productivos, mostrándoles cuáles son todos los beneficios que pueden traer a su entorno, a su familia incluso, ¿no? El ser ellos mismos guardianes de esta agua. Sí, claro, porque también hemos pensado o comentado pues que el tema del agua no es un tema que hay que pensarlo nada más en la ciudad, sino es regional, ¿no? Hay que entender que el agua no es que venga de la llave, el agua viene de algún lugar, ¿sí? Normalmente fuera de la ciudad. Recordar que en Jalapa solamente el 4% del agua que usamos en Jalapa viene dentro de Jalapa, que son los manantiales del Castillo. El otro 96% viene del Cofre de Perote o de Puebla, ¿sí? En montañas, con bosques, ¿no? Entonces entender que el agua viene de allá, ¿sí? Y entender que el agua que nosotros desperdiciamos, ¿sí? Bueno, que nosotros usamos y desechamos, va a dar a algún lugar fuera de la ciudad. Y, por ejemplo, comentar que toda el agua que usamos en Jalapa va a dar a los ríos que finalmente salen al agua, el río de los pescados, ¿sí? Entonces, esa conciencia de la dimensión regional del agua es lo que también que tenemos que entender. Otro ciclo del agua, Es ¿no? otro ciclo, ¿no? Y de lo que estabas hablando ahorita, Javier, de la gente que vive allá arriba, que habita en las montañas, donde se produce, así literalmente, se produce el agua que usamos, ¿no? Pues debemos de hacer mucha empatía y mucha hermandad con ellos, porque lo bueno que ellos hagan allá arriba, o lo no tan bueno, ¿sí? Nos impacta directito aquí. Si una población allá arriba decide que va a tumbar un bosque, que es en su propiedad, por cierto, ¿sí? O sea, que o sea, puede ser asistido en derecho, ¿no? Pero
los que vamos a vivir el impacto de eso, para que alguien tenga ganado allá arriba, por ejemplo, somos nosotros. Y tomar conciencia también que lo que nosotros hagamos aquí mal, por ejemplo, si yo echo mi agua de water y no me preocupo porque el agua sea limpiada, o sea, tratada antes de regresar al río, esa agua le va a impactar a alguien allá abajo. Entonces, esa conciencia, o sea, también de entre arriba y abajo, todos estamos en la misma cadena. Así como el ciclo del agua es una belleza, encontremos una forma de que el otro ciclo del agua también tenga un transitar de la mejor manera posible para que nos llegue de regreso también agua de calidad. Y bueno, permítanme compartirles uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es el número 6, que trata de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las metas cubren tanto el ciclo del agua como los sistemas de saneamiento, ya que el agua es crucial en muchas esferas de la vida humana. Alcanzar ese objetivo ayudaría a conseguir otros objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los relacionados con la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente. Tajín, Carmen, ¿creen que realmente podamos llegar a ese objetivo para el 2030? Pues mira, Conciencia, este objetivo de desarrollo sustentable, de hecho, es una revisita a los objetivos del milenio. Trae cosas como más enriquecedoras en esta versión, porque hasta antes del 2015 estaban los objetivos del milenio y también el agua tenía su objetivo del milenio número 7, ¿no? Ahora se pasó al 6, pero van hacia lo mismo, y la diferencia con esta versión es que están tratando de que haya acciones transversales. En el tema de coherencia de políticas públicas, están tratando de que no sea sectorizado, que no solo lo vea el sector agua, sino que haya diferentes otros, por ejemplo, agricultura, economía, trabajo, que se estén vinculando para que ese objetivo pueda tener eco y pueda tener datos, ¿no? Cada país tiene sus comisiones de seguimiento de cómo los indicadores van diciendo si se va avanzando o no en el objetivo. Y bueno, una escala es el reporte a nivel nacional, a nivel país, y otra escala es cuando ya vas a un ambiente local y estás viendo que hay desabasto en colonias o sin duda, ¿no? Y a mí me parece que el objetivo es muy interesante en sí mismo. Todavía creo que hay retos relacionados con este clic que les mencionaba entre políticas públicas y ciudadanía. Pero no como retos imposibles. Estas acciones que hemos venido platicando desde el programa anterior, yo creo que van hacia allá, ¿no? Hacia cómo podemos como ciudadanos converger con estas políticas y engancharnos y enganchar a los otros sectores también, ¿no? No solo es gobierno y ciudadanía tampoco. Y estamos academia y está sector empresarial y hay varios asociaciones que civiles, etcétera, sí, que podemos seguir trabajando para objetivos de ese tipo puedan tener una llegada. Hemos platicado de muchas cuestiones que van fluyendo, que son esperanzadoras, pero para cerrar ya esta emisión de Más Consciente, me gustaría que nos compartieran algún dato esperanzador o algo que ustedes en su andar o en su navegar por este tema del agua han detectado y que es una clara muestra de que hay esperanza para este tema. Que en Jalapa, hace unos meses empezó a solicitarse la aportación voluntaria para servicios ambientales, un 2% sobre nuestra facturación, ¿sí? Pero recordar y subrayar que esto es voluntario, es decir, el usuario del agua en Jalapa que no quiera, hace un trámite y se le quita. ¿Puede optar por dar la cooperación o no? O no, ¿sí? Y me parece muy esperanzador que a la fecha la inmensa, y lo quiero decir varias veces, la inmensa mayoría de los jalapeños, ¿sí? Sigue aportando. Pues ha habido quienes no, y con todo su derecho han solicitado que se les quite, ¿no? Pero me parece que ese es un indicio muy interesante de la conciencia, ¿no? Quizá ha habido ya algunas campañas de información sobre por qué este 2%, para qué se va a usar, ¿no? No ha llegado lo suficiente, pero aún con eso, el hecho de que la mayoría digan, pues yo le entro, ¿no? Me parece esperanzador.
Claro que sí. Y bueno, en el programa anterior estábamos hablando tanto de la Agenda Ciudadana del Agua, que me parece muy esperanzadora por los factores que convergieron, y también de Agua pasa por mi casa. Pero si me pones así la esperanza para el futuro, pues pienso intergeneracionalmente, ¿no? Sí pienso en los niños, sí pienso en que ya hay varias escuelas donde hay programas, donde les están dando ciertos contenidos de educación ambiental, donde los involucran para que puedan hacer algo a la edad que tengan y pues es maravilloso, ¿no? Quienes tenemos hijos, yo creo que va por allí. Tan conscientes y tan empapados de estos temas. Tan prendidos. Y aplicados también, prendidos y prendidas en estos temas. Conciencia, se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa, pero también no olvido aquel dato esperanzador que Tajín nos comentó acerca del río Támesis, de que se puede, Eso. se puede. De que se puede, se puede. Así es. Así es. Y ver la alegría con la que compartimos estos temas. Está mucha gente trabajando para un futuro donde tengamos agua para todos siempre. Exactamente. ¿No? Así es. Tal cual. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado esta tarde con nosotros aquí en Más Consciente y pues invitarlos a seguir participando con nosotros. Gracias a Pues, ustedes, gracias Conciencia. Muchas gracias. Ustedes nos invitan, nosotros venimos, ¿verdad? Ahí Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias también a ti, porque al final la semilla del cambio ahora está en ti. Esto fue Más Consciente.